Este es el circuito completo que nos va a permitir controlar la tensión de la batería de nuestro automóvil cada vez que nos subamos a él y accionemos la llave de contacto. Como puedes ver, es muy parecido al circuito que tratamos en último lugar en el artículo titulado Circuitos con diodos LED de la sección Básicos, concretamente este. Recuerda que con este circuito, el que estás viendo en estos momentos, podíamos modificar la luminosidad del LED a voluntad variando la posición del cursor del potenciómetro P1. ¿Lo recuerdas? Vamos a verlo. Modificando la posición del cursor, podemos controlar la luminosidad del LED. ¿Ok? Volvamos al circuito monitor con el que vamos a controlar la tensión de la batería de nuestro auto. ¿Qué te parece si lo vemos funcionar? Vamos allá. Cerramos el interruptor y aparentemente no ocurre nada. El LED permanece apagado. Fíjate que lo que simula la batería del coche es la fuente de alimentación de 13,8 voltios que hay junto al interruptor S1. Vamos a ver qué ocurre si esa fuente de alimentación baja su voltaje simulando una batería defectuosa. 13,11, no ocurre nada. 11,73, sigue sin ocurrir nada. 11,04, el diodo se ilumina. El diodo LED está iluminado. Nos está diciendo que la tensión de la batería ha bajado a un nivel peligroso. Nos está diciendo que la batería no está fina, nos está avisando. Vamos a continuar bajando la tensión de la batería. El LED continúa iluminado. Perfecto. Ya con esta tensión de 6-7 voltios no vamos a arrancar nuestro auto, seguro que no, pero el LED sigue iluminado. Sin embargo, si la tensión de la batería la volvemos a dejar en 13,8, el LED se apaga. Podemos llamar tensión umbral a la tensión a la que el LED comienza a encenderse, comienza a iluminarse. ¿Ok? Esa tensión umbral podemos controlarla mediante la posición del cursor del potenciómetro P1. Vamos a verlo. Vamos a suponer que el cursor, en vez de tener un 45% de recorrido, lo tenemos a un 50%. ¿Ok? Bien, 11,04 voltios era el umbral anterior. Vamos a ver, subiendo el potenciómetro al 50% de su recorrido, en cuánto está el umbral. 12,42, 11,73, 11,04 y ahora no se ilumina. 10,35 y sigue sin iluminarse. 9,66. La tensión umbral ha bajado a 9,66 voltios. Vamos ahora a bajar el recorrido del potenciómetro a un 40%. A ver qué tensión de umbral tenemos. 13,11, 12,42. Como hemos podido ver, el ajuste del umbral de encendido del diodo LED es bastante flexible, permitiéndonos un amplio ajuste de la tensión umbral donde poder elegir. Pero ¿qué tal si después de haber visto cómo funciona nuestro circuito, vemos el por qué funciona de esta manera? Para verlo con claridad, vamos a volver a dejar la posición del cursor del potenciómetro en el 45% y la tensión de la batería en sus 13,8 voltios. Recordemos que con esta posición del cursor del potenciómetro, hasta que la batería no baje a 11,04 voltios, no se iluminará el LED. Tenemos que tener muy claro cuándo conduce un transistor y cuándo no. En vídeos anteriores hemos visto cómo
es necesario aplicarle a la base del transistor una tensión superior a los 0,6 voltios para que el transistor comience a conducir. El estado pleno de conducción se consigue a partir de 0,7 voltios. Si no tenemos esos 0,7 voltios en la base del transistor, el transistor no va a conducir plenamente, y si nos referimos a T1, el LED no se va a iluminar de forma plena. Hemos añadido un par de voltímetros a las bases de cada uno de los transistores, tanto de T1 como de T2. Esto nos va a permitir medir la tensión base emisor y deducir si el transistor está conduciendo o está en el bloqueo. ¿Ok? Bien, vamos a activar el circuito y vamos a cerrar el interruptor S1. Tenemos el diodo LED apagado, la batería a plena carga, 13,8 voltios, y el ajuste de P1 en el 45%. Recordemos que en esta situación, hasta que la tensión no decaiga hasta 11,04 voltios, el LED no se va a iluminar. Enseguida nos damos cuenta de que el transistor T2 está conduciendo, ya que entre base y emisor tiene 675 milivoltios, es decir, casi 0,7 voltios. Al estar conduciendo T2, la base de T1 no recibe la tensión suficiente para conducir. Está claro que T2 deriva a masa la mayor parte de la tensión de la batería al estar conduciendo. Esto hace que el diodo LED permanezca completamente apagado, ya que T1 está en el bloqueo. Esto lo corrobora el voltímetro que tenemos conectado a su base, el cual nos está indicando solo 32 milivoltios. Esta tensión es a todas luces insuficiente para hacer que T1 conduzca y que el diodo LED se ilumine. Vamos ahora a bajar la tensión de la batería para ver cómo reacciona el circuito. Tenemos 12,42 voltios. La tensión de base de T1 sigue siendo insuficiente para hacer que conduzca. Seguimos bajando. No tanto. 11,04. La tensión de la base de T2 ha bajado lo suficiente para que su tensión de colector sea de 837 milivoltios. Esto hace que la tensión de la base de T1 sea de 700 milivoltios, suficiente para que el transistor conduzca plenamente y suficiente para que el LED esté completamente iluminado. Si ahora modificamos la posición del cursor de P1 y lo subimos hasta un 50%, observa lo que ocurre. Subimos y la tensión de la base de T2 ha aumentado unas décimas, 663 milivoltios, lo que ha hecho que T2 conduzca más de lo que lo estaba haciendo y su tensión de colector disminuya. La tensión de base de T1, por esta razón, ha caído de nuevo a los 53 milivoltios, lo que ha provocado el bloqueo de T1 y el apagado del LED. Si ahora continuamos bajando la tensión de la batería, vemos como a 9,66 voltios el LED se ilumina de nuevo. Por lo tanto, mediante la modificación de la posición del cursor de P1, conseguimos modificar la tensión de umbral de nuestro circuito y hacer que el diodo LED se ilumine cuando más nos convenga.